Si no te gusta, puedes irte. Esas palabras salieron de la boca de mi hijo como si nada, como si solo estuviera comentando sobre el clima, como si no me hubiera clavado un cuchillo en el pecho. Y lo peor no fueron las palabras. Lo peor fue que mi nuera, Jessica, simplemente sonrió mientras guardaba mi dinero de pensión en su bolso. Mi pension, mi dinero, mi casa. Me llamo Linda. Tengo 51 años y lo que estoy a punto de contarte es la historia de cómo mi propio hijo me echó de mi casa, sin saber que la casa nunca había sido suya. Todo comenzó 6 meses antes, un domingo de octubre. Ryan apareció con 2 grandes maletas y una mujer con tacones en la casa. Jessica, 28 años, uñas rojas y una sonrisa perfecta. Mamá, es solo temporal, dijo mi hijo, dejando las bolsas en la sala. Solo un par de meses mientras ahorramos para nuestro propio lugar. Abrí la puerta. Abrí mi nevera. Abrí toda mi vida. Esta es tu casa, Ryan. Siempre lo ha sido. Ryan me abrazó. Jessica me dio 2 besos en la mejilla y dijo que era una suegra encantadora. Debería haber visto las señales desde el primer día. Las primeras semanas fueron extrañas. Jessica reorganizó mis muebles para que se vieran más modernos. Ella puso mi fotografía de boda en una caja porque el marco era muy viejo. Ella tiró mis cortinas de flores porque ya nadie usa esas. Linda. Me quedé callada. No quieres causar problemas en tu propia casa. Ryan trabajaba más tarde, según decía, y yo me quedaba sola con ella por las tardes. Jessica veía la televisión en la sala, con los pies en mi mesa de café, comiendo de mis platos sin lavarlos después. Linda, ¿puedes traerme un vaso de agua?, preguntaba sin siquiera mirar la pantalla. Y yo iría porque ella era mi nuera, porque era la esposa de mi hijo. Pero algo dentro de mí comenzó a apretarse como un nudo. Un día, encontré mi caja de recuerdos abierta. Las cartas que mi madre me escribió antes de morir estaban esparcidas por mi cama. Oh, Linda, lo siento, dijo Jessica cuando la confronté. Estaba buscando un lugar para guardar mis zapatos y pensé que esa caja estaba vacía. Vacío. 30 años de recuerdos. Vacía. Pasaron los meses y la casa dejó de oler a canela y café. Ahora olía a perfume caro y a algo más oscuro, como desplazamiento, una invasión silenciosa. Seguí cocinando, limpiando, pagando la factura de la luz, el agua, el gas. Ryan ya no me preguntaba cómo estaba. Jessica ni siquiera pretendía ser educada. Y luego llegó aquel martes de abril. Nunca lo olvidaré. Había ido al banco por la mañana. Necesitaba retirar dinero para mi medicación de presión arterial. Pero cuando intenté usar mi tarjeta, la máquina dijo fondos insuficientes. Debe haber un error, le dije al cajero. No había ningún error. Regresé a casa con el estómago hecho un nudo. Abrí la puerta y allí estaba Jessica sentada a la mesa del comedor con un montón de dinero en efectivo y mi tarjeta de débito en la mano, mi pensión completa, retirada sin preguntar. Jessica, dije, con una voz más tranquila de lo que me sentía. ¿Qué hiciste? No se inmutó. Saqué el dinero de este mes, Linda. Necesitamos hablar. Ryan apareció de la cocina con una cerveza en la mano. Mi hijo, el niño que llevé en mis brazos. El que lloró en mi regazo cuando su padre nos abandonó. El que juró que siempre me cuidaría. Mamá, siéntate, ordenó. Me senté. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a estallar de mi pecho. Mira, mamá, comenzó Ryan, y su voz sonaba diferente. Dura. Fría. Jessica y yo hemos estado hablando. Hemos estado aquí durante 6 meses, y no has querido hablar de dinero. ¿Qué dinero, Ryan? Esta es tu casa. Siempre lo fue. Jessica soltó una risa seca. Linda, seamos honestos. Esta casa tiene 3 dormitorios, una sala de estar, una gran cocina. Vivimos aquí. Ocupamos espacio. Usamos electricidad, agua, gas. Alguien tiene que pagar por eso. Miré a mi hijo, esperando que dijera algo para detenerla, para recordar. Pero Ryan solo tomó un trago de su cerveza y asintió. Es justo, mamá. Tienes que contribuir si vas a vivir aquí con nosotros. Vivir aquí con ellos. En la casa que compré con mis propias manos. En la casa donde crié a ese hijo ingrato. Así que decidimos, Jessica continuó metiendo el dinero en su bolso falso de Louis Vuitton, que tu pensión cubrirá los gastos del hogar. Considéralo tu alquiler por vivir aquí. Es justo. El silencio que siguió fue tan pesado que podías tocarlo. ¿Y si no estoy de acuerdo?, pregunté. Ryan golpeó su cerveza en la mesa. Me miró directamente a los ojos y dijo esas palabras que aún arden dentro de mí. Si no te gusta, puedes irte. Nadie te está obligando a quedarte. Jessica sonrió,
Una sonrisa de triunfo, de victoria. Yo solo me quedé allí mirando a este hombre que ya no reconocía como mi hijo. Y entonces, por primera vez en 6 meses, yo también sonreí. Me levanté lentamente, muy lentamente. Caminé hacia mi habitación sin decir una sola palabra. Los escuché riendo en la sala. Finalmente pusiste el pie en el suelo, dijo Jessica. Era necesario, respondió Ryan. Es hora de que entienda cómo son las cosas. Abrí el cajón de mi tocador. Saqué una pequeña llave oxidada que colgaba de una cadena delgada. Esa llave había estado escondida allí durante 25 años. Desde el día en que firmé los papeles. Desde el día en que tomé la decisión más difícil de mi vida. La decisión que nunca pensé que tendría que tomar. Metí la llave en mi bolsillo, tomé una respiración profunda y volví a la sala. Seguían riendo, celebrando, y yo seguía sonriendo. Porque hay cosas que los hijos no saben, cosas que las madres guardan en silencio durante años, esperando no tener que revelarlas nunca. Pero ese día, ese maldito martes de abril, entendí que el silencio también puede convertirte en cómplice. Y había terminado de ser cómplice de mi propia humillación. La llave se sentía pesada en mi bolsillo, como una promesa de justicia. A veces confiamos en las personas equivocadas. ¿Alguna vez te has decepcionado por alguien a quien amabas? Cuéntame tu historia en los comentarios. Quiero leerlo. Hay momentos en la vida en los que necesitas recordar cómo llegaste a donde estás. Esa noche, después de que Ryan y Jessica se encerraron en su habitación, mi habitación de invitados, me senté en la cocina con una taza de té de manzanilla. La llave seguía en mi bolsillo, ardiendo como un carbón encendido. Pero antes de contarte lo que hice, necesitas entender quién era yo. ¿Quién era Linda antes de que me convirtiera en la suegra incómoda? Porque yo era la madre que estaba en el camino porque hubo un tiempo en que esta casa olía diferente. Tenía 23 años cuando conocí a Greg. Él trabajaba en la ferretería de su padre y yo vendía pasteles dulces en el mercado de agricultores local. Era 1997 y el mundo parecía más simple entonces. Greg tenía manos grandes y una risa fácil. Me conquistó con dulces palabras y promesas de un hogar para nosotros. Verás, Linda, me decía mientras caminábamos por el parque los domingos. Vamos a tener una casa con un jardín, un lugar donde nuestros hijos puedan correr descalzos. Nos casamos en febrero del 1998. Ryan nació un año después. Al principio, vivimos en un pequeño apartamento cerca de la estación de autobuses. 2 habitaciones, un baño compartido, paredes tan delgadas que podíamos escuchar a los vecinos discutir, pero era nuestro. Éramos felices. Greg trabajaba 12 horas al día. Cuidaba de Ryan. Y por las tardes, hacía tortillas para vender en el vecindario. La docena. Ahorramos cada centavo para el pago inicial de una casa. Ryan era un hermoso y regordete bebé con mejillas sonrosadas que se reía de todo. Le encantaba sentarse en esta cocina mientras yo amasaba la masa, pidiéndome que le hiciera pequeñas tortillas como las de la mamá de verdad. Cuando sea grande, mi hijo me decía con esos ojos enormes, te voy a comprar una casa hermosa con un jardín para que puedas plantar rosas. Yo le besaba la frente y le decía que ya éramos ricos porque lo teníamos a él. Pero la vida tiene formas crueles de enseñarte que la felicidad no se queda quieta. Ryan tenía 5 años cuando Greg empezó a llegar tarde a casa oliendo a un perfume que no era mío, con excusas cada vez más absurdas. Tuve que ayudar a un cliente. El coche se descompuso. Estaba hablando con los chicos. Me quedé callado. Te callas muchas cosas cuando tienes un niño pequeño y un sueldo que apenas llega. Hasta una mañana de sábado, mientras Ryan jugaba con sus coches de juguete, Greg hizo una maleta y me dijo, conocí a alguien más, Linda. Lo siento. Así, sin más. Sin drama. Como alguien cancelando una cita con el dentista. ¿Y Ryan? Pregunté. No lloré. No grité. Solo pregunté por mi hijo. Enviaré dinero, mintió Greg. Pero necesito reiniciar mi vida. Se fue ese mismo día. Ryan preguntó por su papá durante semanas. Le dije que estaba trabajando lejos, que volvería pronto. Nunca volvió. El dinero que prometió nunca llegó. Las llamadas se volvieron menos frecuentes y luego se detuvieron por completo. Greg reconstruyó su vida con una mujer más joven en Austin. Tuvieron 2 hijas. Ryan dejó de existir para él, y yo me quedé sola con un niño de 5 años y los ingresos de vender tortillas. Pero aquí está la parte que mi hijo nunca supo. 2 años después de que Greg dejara a M.R. Anderson, el dueño del gran almacén donde yo había empezado a trabajar, me llamó a su oficina. Linda, dijo él, he estado observándote. Eres trabajadora, honesta, responsable. Tengo una propuesta. Señor.
Anderson no tenía hijos. Su esposa había muerto joven. Vivía solo en una casa grande en el vecindario de Willow Creek, una casa que se sentía demasiado grande, demasiado silenciosa. Necesito a alguien de confianza, explicó. Alguien que cuide la casa cuando yo no esté para mantenerla viva. Me ofreció un trato. Si trabajaba para él durante 25 años en la tienda y cuidando de la casa cuando viajaba, al final de ese tiempo, la casa sería mía. Pero hay una condición, dijo. Nadie puede saberlo. And I tu familia and I tu hijo. Esto queda entre tú, yo y los papeles que vamos a firmar con el abogado. Tenía 28 años. Tenía un hijo de 7 años. No tenía un futuro visible. Firmé esos papeles un martes de noviembre de 2001. Durante 25 años, cuidé esa casa como si fuera mía porque sabía que un día lo sería. Regaba las plantas, pulía los pisos de madera, mantenía las ventanas limpias para que el sol pudiera entrar. Ryan creció entre esas paredes, sin conocer la verdad. Él pensaba que el señor Anderson nos dejaba vivir allí por compasión, por caridad. Nunca le dije lo contrario. ¿Por qué no se lo dije? Porque tenía miedo. Asustada de que algo saliera mal. Asustada de que el señor Anderson cambiara de opinión. Asustada de darle a mi hijo esperanzas que podrían desvanecerse como todas las promesas que su padre le hizo. El señor Anderson falleció hace 3 años. El día de su funeral, su abogado me entregó la escritura. La casa era mía. Legalmente, completamente, irrevocablemente mía. Lloré ese día. Lloré por el buen hombre que me dio lo que mi esposo nunca pudo darme. Lloré por los 25 años de trabajo silencioso. Lord Olivio. Pero aún no se lo dije a Ryan. Él solo pensaba que había heredado la casa del señor Anderson por ser un empleado leal. Lo dejé creer eso. ¿Por qué complicar las cosas? Mi hijo se mudó solo a los 23 años. Consiguió un trabajo en una empresa de logística. Me quedé en mi casa. Mi casa, cuidando mis rosas, bebiendo mi café con canela por las mañanas, viviendo la paz que había ganado hasta aquel domingo de octubre cuando Ryan llamó a mi puerta con maletas y una mujer con tacones rojos. Esa noche en la cocina, con el té enfriándose en mis manos, lo recordé todo. Recordé a la chica de 23 años vendiendo pasteles. Recordé a la madre soltera que necesitaba dinero para alimentar a su hijo. Recordé los 25 años de trabajo silencioso. Recordé cada dólar ahorrado, cada sacrificio, cada noche sin dormir, preguntándome si Ryan tendría suficiente para la escuela. Y recordé la promesa que me hice el día que recibí esa escritura. Nadie me quitará lo que me costó una vida entera ganar. Nadie, ni siquiera mi propio hijo. Me levanté de la mesa, lavé la taza y la guardé. Apagué las luces de la cocina. Mañana, haría lo que tenía que hacer. Mañana empezaría a recuperar mi dignidad. Mientras cuento esto, me pregunto desde dónde me estás escuchando. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. A la mañana siguiente, me desperté antes del amanecer. Hay un cierto tipo de dolor que no te deja dormir. Te mantiene mirando al techo, preguntándote en qué momento todo salió tan mal. Me levanté, me puse mi bata azul, la que Ryan me dio hace años cuando todavía me llamaba mamá, y fui a la cocina a hacer café. La casa estaba en silencio. Un tipo de silencio diferente al de antes. Antes era pacífico. Ahora era una guerra fría. Puse el agua a hervir y saqué el café de canela que siempre me gusta hacer los miércoles. Azúcar moreno con canela. El aroma que me recordaba a mi madre, a los domingos en su cocina cuando el mundo era más simple. Escuché pasos. Ryan apareció bostezando, todavía en pijama. Tenía el cabello desordenado y esa mirada somnolienta que me recordaba a cuando tenía 10 años. Buenos días, mamá, murmuró, sentándose a la mesa. Por un segundo, solo un segundo, pensé que todo había sido una pesadilla, que las palabras de ayer nunca habían sucedido, que mi hijo seguía siendo mi hijo. Buenos días, hijo, dije. ¿Quieres un poco de café? Sí, por favor. Le serví una taza. Lo sostuvo con ambas manos, tal como lo había hecho desde que era niño. Tomó un largo sorbo y suspiró. Esto está bueno, dijo. Gracias. Nos sentamos en silencio. Esperé. Esperé a que dijera algo, a que se disculpara, a que explicara que estaba estresado, que Jessica lo había presionado, que no quería herirme, pero Ryan solo bebía su café y miraba por la ventana. Hijo, empecé con cuidado. Sobre ayer, él levantó la mano como si estuviera deteniendo el tráfico. Mamá, ya hablamos de eso. No hay nada más que discutir. Pero Ryan, esa es mi pensión. Es todo lo que tengo. Dejó la taza con más fuerza de la necesaria. Y esta es la casa donde todos vivimos, mamá. ¿Qué esperas, que vivamos aquí gratis?
¿Para que Jessica y yo paguemos por todo mientras tú ahorras tu dinero? Esas palabras me cayeron como agua helada. Pago la electricidad, dije suavemente. Pago el agua. Yo pago el gas. Yo compro la comida. Eso fue antes, mamá. Cuando vivía sola. Ahora somos más. Los gastos aumentaron. Entonces, ¿por qué no me lo dijiste? ¿Por qué robaste mi tarjeta? Ryan se levantó de su silla. Chocó ruidosamente contra el suelo. Nadie robó nada. Jessica tomó el dinero porque no cooperabas. Porque cada vez que intentábamos hablar de ello, cambiabas de tema. No sabía si reír o llorar. Cooperar en mi propia casa. Ryan, esta casa es mía, dije, y mi voz tembló. Me lo gané. Lo he mantenido todos estos años. Estabas viviendo en tu propio apartamento, y ahora vienes aquí y me dices que tengo que pagar para quedarme en mi propia casa. Me miró con una expresión que nunca había visto antes, fría, distante, como si fuera un extraño molesto. Mamá, el señor Anderson te prestó la casa. Fue caridad. No es como si lo hubieras comprado. Esa palabra me atravesó como un clavo. Caridad. Mi hijo pensaba que todo lo que tenía era por lástima. Por la compasión de un viejo solitario. No por trabajo. No por esfuerzo. No por 25 años levantando cajas, limpiando pisos y cuidando una casa que no era mía. Hasta que fue caridad. Ryan. Intenté de nuevo, pero él ya estaba caminando hacia la puerta. Tengo que prepararme para el trabajo. Y tú deberías pensar en conseguir un trabajo también. No eres tan viejo. No puedes quedarte en casa todo el día. Se fue. Yo solo me quedé allí en la cocina con la cafetera aún caliente y mi corazón hecho pedazos. ¿Cuándo exactamente se había convertido mi hijo en esto? Intent recorder. Busqué en mi memoria una señal, cualquier indicio que me dijera cuándo empezó a cambiar. Y entonces lo vi. Jessica. Desde que ella llegó, Ryan empezó a verme de manera diferente. Solía llamarme 3 veces a la semana solo para decirme hola. Venía a cenar los domingos y me ayudaba en el jardín. Me preguntaba sobre mi medicación, mi presión arterial, si necesitaba algo. Pero después de Jessica, las llamadas se detuvieron. Las visitas se convirtieron en obligaciones. Las conversaciones se volvieron incómodas. Recordé una tarde, 2 meses después de que se mudaron. Escuché voces desde su habitación. Estaba pasando con la ropa limpia cuando la escuché. Ryan, tu madre todavía te trata como a un niño. Tienes 32 años. Es hora de que pongas algunos límites. Así es ella, Jess. Siempre ha sido sobreprotectora. No es protectora. Es controladora. ¿No lo ves? Te hace sentir culpable por todo. Oh, hijo, no te preocupes por mí. Oh, hijo, yo me encargaré de eso. Te está manipulando. Seguí caminando ese día. No quería escuchar más. Pensé que era solo fricción de pareja, ajustes normales. Pero no era fricción. Era veneno. Gota a gota, palabra por palabra. Jessica lo había estado envenenando contra mí durante meses. Bebí mi café frío de un trago. Ya no sabía a canela. Sabía a ceniza. Fui a mi habitación y abrí el cajón con la llave de nuevo. La saqué. La sostuve en mi mano como un arma. Porque eso era, un arma. La última defensa de una madre que estaba perdiendo a su hijo. Pero aún no era el momento. Todavía tenía una pequeña esperanza de que Ryan se diera cuenta de lo que estaba pasando, de que recordara quién era yo. Guard la lave de nuevo. Esperaría un poco más. Esa tarde, cuando volví del mercado con las compras, pagadas con el poco dinero que me quedaba después de que Jessica vaciara mi cuenta, encontré la sala de estar reorganizada. Mis nuevas cortinas, las que acababa de colgar la semana pasada, estaban tiradas en el sofá. Jessica estaba midiendo la ventana con una cinta métrica. Oh, Linda. Qué bueno que estás aquí, dijo, sin siquiera mirarme. Voy a comprar unas cortinas modernas. Estas que tienes parecen de abuela. De abuela. Yo tenía 51 años. Jessica, compré esas cortinas la semana pasada. Me costaron $50. Se encogió de hombros. Bueno, compraré unas mejores. No te preocupes, te van a encantar. No preguntó. No me consultó. Solo lo estaba haciendo en mi casa con mi dinero o el dinero que ahora consideraba suyo. ¿Dónde estará Ryan? Pregunté. Fuera con amigos. Llegará tarde. Así que estaba sola con ella en mi propia casa, viéndola desmantelar todo lo que había construido. Esa noche, mientras comía frijoles refritos y tortillas sola en la cocina, escuché a Jessica riendo desde la sala. Estaba por teléfono. Sí, chica. Casi. La tenemos justo donde la queremos.
Está pagando por todo sin pelear. No, no se va a ir. ¿A dónde va a ir? No tiene nada. Solo esta casa que le dieron por lástima. Dale un par de meses más y podremos. Me levanté sin hacer ruido y fui a mi habitación. No dormí esa noche porque entendí algo terrible. Esto no era solo desprecio. Esto era un plan. Aún me pregunto si hice lo correcto. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? Los días que siguieron fueron los más largos de mi vida. Seguí haciendo todo como de costumbre. Me levanté temprano, preparé el desayuno, limpié la casa, lavé la ropa como si nada hubiera cambiado, como si mis manos no temblaran cada vez que veía a Jessica en la mesa del comedor, desplazándose por su teléfono, con sus uñas rojas brillando, como si no hubiera escuchado esa conversación. Dale un par de meses más, y podremos. ¿A qué seremos capaces de hacer? Esa pregunta me atormentaba. Intenté convencerme de que había malinterpretado, de que tal vez Jessica estaba hablando de otra cosa. Pero en el fondo, sabía la verdad. Una madre siempre sabe. El viernes por la mañana, Ryan salió temprano para el trabajo. Jessica se quedó en casa. Apenas salía de la casa. Se quedaba en pijama hasta el mediodía viendo programas, comiendo de mis ollas sin siquiera calentar la comida. Yo estaba en el jardín regando mis rosas cuando salió. Linda, necesito hablar contigo. Me giré. Jessica tenía una carpeta en las manos, una azul que no había visto antes. ¿Qué pasa? Dije, con la voz más firme de lo que me sentía. Ella se sentó en la silla de hierro que mi madre me había dado hace años. Cruzó las piernas y abrió la carpeta con movimientos calculados. Mira, he estado revisando los números, comenzó. Y esta situación no es sostenible. ¿Qué situación? Los gastos de la casa, Linda. Tu pensión no es suficiente. Sentí que mi pecho se apretaba. Jessica, mi pensión siempre ha sido suficiente. He vivido aquí durante más de 20 años y nunca he necesitado nada. Ella sonrió. Esa sonrisa que me ponía los dientes de punta. Claro, cuando vivía sola, pero ahora somos 3. El uso de electricidad ha aumentado, el agua ha aumentado, los comestibles, el gas, todo. Sacó papeles de la carpeta, recibos, números marcados en rojo. Mira, aquí está la factura de la luz. $700. El agua. 00. El gas 50, los comestibles del mes alrededor de 000. Y eso sin contar extras. Eso es 50. Ella estaba diciendo que los gastos eran 50 al mes. Mi pensión era de 500. Jessica, esos números no pueden ser correctos. La factura de la luz nunca ha sido más de 50. Ella me empujó los papeles. Bueno, ahora lo es. Verifícalo tú misma. Tomé las facturas con manos temblorosas y luego lo vi. La factura de la luz tenía la dirección correcta, pero el consumo era absurdo. Enumeraba electrodomésticos que no poseía. Una lavadora de carga frontal de alta capacidad, una secadora, 2 aires acondicionados. No tenía secadora. No tenía aires acondicionados. Esto no es de esta casa, dije. Si lo es, Linda. Los instalamos el mes pasado. ¿No te diste cuenta? Me quedé helada. Instalaste aires acondicionados sin preguntarme. Ryan y yo decidimos que hacía demasiado calor. Era necesario. ¿Y quién lo pagó? Jessica cerró la carpeta lentamente. Lo pusimos a crédito. Un préstamo que ahora tenemos que pagar mensualmente. Por eso necesitamos que contribuyas más. No podía creer lo que estaba escuchando. Jessica, no puedes tomar esas decisiones en mi casa sin consultarme. Se levantó. Su expresión cambió. La sonrisa se había ido. Mira, Linda, pongamos las cartas sobre la mesa. Sé que esta casa te fue dada. Sé que no pagaste un centavo por ella. El señor Anderson te la dejó por lástima porque era su empleada. Pero eso no significa que sea tuya. Solo significa que tuviste suerte. Cada palabra era una bofetada. Y ahora Ryan y yo estamos aquí, continuó. Somos familia. Somos tu única familia. ¿O tienes a alguien más? Silencio. Exactamente. Dijo, no tienes a nadie. Entonces, puedes seguir peleando por tus facturas de luz y tus cortinas feas, o puedes aceptar que las cosas han cambiado, que ya no estás solo, que ahora tienes que compartir. Se dio la vuelta y entró, dejándome allí de pie con las facturas falsas en mis manos. Esa noche, cuando Ryan llegó a casa, lo estaba esperando. Hijo, necesitamos hablar. Suspiró como si fuera un niño llorón. ¿Qué pasa ahora, mamá? Jessica me mostró algunas facturas. Dijo que los gastos han aumentado mucho. Que instalaste aires acondicionados y una secadora sin decírmelo.
Ryan aflojó su corbata y se dejó caer en el sofá. Sí, mamá. Los necesitábamos. ¿Cuál es el problema? El problema es que no autoricé esos gastos. El problema es que ese préstamo no es mío. El problema es que esta es mi casa. Me miró con esa nueva expresión. Odai belamos tia. Mamá, por favor, no empecemos esto de nuevo. Jessica tiene razón. Es hora de que aceptes que ya no vives sola. Somos una familia y las familias comparten. Pero Ryan, pero nada, mamá. Estoy cansado. Tuve un día largo. ¿Podemos dejar el drama para otra ocasión? Se levantó y se fue a su habitación sin comer. Yo solo me quedé allí en el sofá que compré hace 10 años. En la sala, pinté con mis propias manos en la casa que era mía. Y por primera vez en mi vida, me sentí como una intrusa. Los días siguientes fueron peores. Jessica empezó a tratarme como si yo fuera la invitada. La intrusa. Linda, ¿podrías lavar esto? Me preguntó, lanzándome su ropa sucia. Linda, nos quedamos sin jabón para los platos. Ve a comprar un poco. Linda, no hagas tanto ruido por la mañana. Ryan necesita dormir. Y obedecí. ¿Por qué? ¿Por qué la dejé? Porque tenía miedo. Miedo de perder a mi hijo para siempre. Miedo de estar completamente sola. Miedo de que si presionaba demasiado, se irían y nunca volvería a ver a Ryan. Así que me quedé callada. Vaya la cabeza. Hice lo que me pedían. Me convertí en la sirvienta de mi propia casa. Una tarde, mientras limpiaba el baño, su baño, que nunca limpiaban, encontré una caja de zapatos debajo del lavabo. La abrí. Dentro había papeles, muchos papeles, solicitudes de crédito todas a mi nombre, 3 tarjetas de crédito, todas a mi nombre, y un documento notarial con mi firma. Pero yo no había firmado nada. Me senté en el frío suelo del baño, con las manos temblando. La firma era buena, muy buena, pero no era mía. La habían falsificado. Escuché pasos. Rápidamente volví a poner todo en la caja y la metí debajo del lavabo. Salí del baño. Jessica estaba en el pasillo mirándome. ¿Qué hacías ahí tanto tiempo, Linda? Limpiando, dije. Estaba muy sucio. Me miró fijamente durante un segundo eterno. Luego sonrió. Gracias, Linda. Eres un amor. Esa noche, no pude cerrar los ojos porque ahora lo sabía todo. No solo querían mi pensión. Querían mi casa, y estaban dispuestos a robarla. Mientras cuento esto, me pregunto desde dónde me estás escuchando. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Los días siguientes fueron una pesadilla silenciosa. Caminaba por mi propia casa como un ladrón, temerosa de hacer ruido, temerosa de mirar demasiado de cerca, temerosa de que Jessica notara que yo sabía. Porque ahora lo sabía. Sabía que habían falsificado mi firma. Sabía que habían abierto líneas de crédito a mi nombre. Sabía que todo esto era un plan cuidadosamente diseñado para quitarme lo único que tenía, pero necesitaba más pruebas. Necesitaba entender cuán profunda era la decepción. El martes por la mañana, Ryan se fue a trabajar, y Jessica finalmente salió para ir al salón. Tenía la casa para mí sola durante 2 horas. 2 horas para buscar. Fui directamente a su habitación. Mi antigua habitación de invitados, que ahora olía al perfume empalagoso de Jessica. Las paredes que había pintado de un suave amarillo estaban ahora cubiertas de fotos de ellos dos. Como si esta casa fuera de ellos, como si yo fuera la que no pertenecía. Abrí el armario. Ropa cara, demasiado cara para lo que Ryan ganaba. Zapatos de diseñador, bolsos que costaban más que mi pensión de 3 meses. ¿De dónde venía este dinero? Revise los cajones. Maquillaje, joyas, nada hasta que llegué al último cajón de la mesita de noche. Allí estaba. Otra carpeta. Esta era negra. La saqué y la abrí en la cama. Dios mío. Extractos bancarios. 3 cuentas diferentes, todas a mi nombre, todas con enormes saldos negativos. Una tarjeta de crédito con una deuda de 9,000 pesos, otra con 6,000 pesos, una tercera con 5,000 pesos. Más de 0,000 en deudas a mi nombre. Seguí buscando. Más papeles. Un préstamo personal de 5,000. Aprobado. Depositado en una cuenta que no era mía. Otro préstamo de 0,000. También aprobado. Y al fondo del archivo, la peor parte. Una solicitud de hipoteca para la casa. Mi casa. La solicitud estaba en proceso. Fecha de la solicitud hace 2 semanas. Monto solicitado, 50,000. Había una nota escrita a mano de Jessica. Cuando el préstamo se apruebe, pagamos todo y nos mudamos a Miami Beach.
Ella no puede hacer nada sin los documentos originales. Le haremos creer que es para renovaciones y firmaremos todo con el primo de Ryan en la notaría. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. El primo de Ryan, Fred, el que trabajaba en una notaría, el que mi hermana siempre decía que era sospechoso. Iban a usar contactos para falsificar documentos, hipotecar mi casa, tomar el dinero, irse y dejarme con las deudas. Con la hipoteca, sin nada. Me senté en la cama porque mis piernas no me sostenían. ¿Cuánto tiempo habían estado planeando esto? Desde antes de que llamaran a mi puerta aquel domingo de octubre, escuché un coche detenerse. Mi corazón dio un vuelco. Metí todo de nuevo en la carpeta, la puse en el cajón exactamente como la encontré, cerré la mesita de noche. Salí de la habitación. Llegué a la cocina justo cuando se abría la puerta principal. Era Jessica. Entró cargando bolsas de una tienda departamental cara. Más ropa, más zapatos, más cosas compradas con dinero que no era suyo. Con mi dinero, con mi crédito, con mi nombre. Oh, Linda. Qué bueno que estás aquí, dijo, dejando las bolsas en el sofá. Necesito que me hagas un favor. Solo la miré, tratando de controlar mi respiración, tratando de no gritar lo que acababa de descubrir. Tengo que ir a una notaría mañana para firmar unos papeles. Es solo un trámite para el trabajo de Ryan. Necesito que vengas conmigo como testigo. Ahí estaba. El momento que habían estado preparando. Iban a hacerme firmar la hipoteca. Justo frente a mí, haciéndome creer que era por su trabajo. ¿Qué tipo de papeles?, pregunté. Mi voz sonó más tranquila de lo que esperaba. Oh, no sé. Algo sobre impuestos. Ya sabes cómo es eso. Solo papeleo aburrido. Pero necesitan que un familiar esté presente. Una mentira. Todo era una mentira. ¿A qué hora?, pregunté. 11 de la mañana en la notaría de la calle principal, número 33, oficina de Fred. Está bien, dije. Estaré allí. Jessica sonrió, esa sonrisa triunfante que conocía tan bien. Gracias, Linda. Sabía que podíamos contar contigo. Eres el mejor. Se fue a su habitación con sus maletas. La escuché riendo, hablando por teléfono. Sí, chica. Todo se firma mañana. No sospecha nada. Te dije que era fácil. Solo una anciana estúpida que hace lo que le pides. Una anciana estúpida. Tenía 51 años y no era estúpida. Esa noche, cuando Ryan llegó a casa, estaba de buen humor. Una cosa rara. Mamá, ¿Jess te habló sobre la notaría de mañana? Sí, hijo. Lo hizo. Perfecto. Es importante que vayas. Está bien. No te lo pierdas. Me miró a los ojos y por un segundo, solo un segundo, vi algo. Culpa, duda, remordimiento. Pero desapareció. No lo voy a extrañar, dije. Asintió y se fue a comer. Me quedé en la sala, mirando por la ventana. La noche estaba oscura, sin estrellas. Fui a mi habitación. Abrí el cajón, saqué la llave oxidada. Esta vez, no lo volví a poner. Me puse la cadena alrededor del cuello. Lo sentí frío contra mi piel. Mañana. Pensaron que firmaría sus papeles, que les entregaría mi casa, que les dejaría robar todo por lo que había trabajado. Pero yo también tenía un plan. Un plan que había estado guardando desde el día en que recibí la escritura original, un plan que nunca pensé que tendría que usar contra mi propio hijo. Abrí mi armario y saqué una vieja caja de zapatos. Dentro, envueltos en plástico, estaban los documentos originales de la casa. La escritura a mi nombre, firmada, sellada, completamente legal. Y otro documento, un testamento. El señor Anderson me hizo firmar hace años. Un testamento que decía que la casa era el pago por 25 años de servicio, no una herencia, no un regalo, un pago legal, con su firma, con testigos, todo en orden. Y había una carta escrita por el señor Anderson 2 meses antes de que muriera. Linda, si alguna vez intentan quitarte esta casa, usa esta carta. En él, explico que eras más que mi empleada. Eras mi amigo, mi familia, y esta casa es tuya por derecho, no por caridad. No dejes que nadie te quite lo que ganaste con tu trabajo y tu dignidad. Firmado, Alonso Anderson. Las lágrimas rodaron por mis mejillas mientras leía esa carta por 10ª vez. El señor Anderson lo había sabido. De alguna manera, él había sabido que un día necesitaría protección incluso de mi propia sangre. Puse los documentos en mi bolso. Los llevaría conmigo mañana. Y cuando llegara el momento de firmar en la oficina de ese notario corrupto, sacaría mis propios documentos. Y les mostraría a mi hijo y a esa mujer que Linda no era una tonta. Que las madres saben cómo defenderse incluso cuando les rompe el corazón.
Todavía me pregunto si hice lo correcto. ¿Qué habrías hecho en mi lugar? La mañana del miércoles amaneció gris. No había dormido. Me senté en mi cama toda la noche con mi bolso en el regazo, dentro de los documentos que probarían la verdad. Mi única defensa. A las 7 de la mañana, escuché movimiento. Jessica y Ryan estaban despiertos. Los escuché hablando en voz baja en la cocina. Risas nerviosas. El sonido de la cafetera. Me levanté, me duché y me puse mi vestido azul marino, el que usé para ocasiones importantes. Me peine el cabello. Me puse los pendientes de perlas que me dejó mi madre. Si iba a enfrentar a mi hijo, lo haría con dignidad. Salí de mi habitación a las 8:30. Jessica estaba en la sala poniéndose maquillaje. Llevaba un vestido rojo ajustado y tacones altos como si fuera a una fiesta, no a robar una casa. Buenos días, Linda, dijo, sin mirarme. ¿Estás lista? Sí. Perfecto. Ryan se fue temprano, pero nos encontrará allí en la oficina del notario. Salimos en media hora. 30 minutos. 30 minutos hasta que intentaron llevarse todo. Comí un pequeño pastelito y bebí un poco de café. Apenas podía tragar. Mi estómago ardía de nervios. A las 10:20, Jessica gritó, «Vamos, Linda. No podemos llegar tarde». Nos subimos a su coche, un Jetta blanco. Sabía que lo habían comprado con uno de los préstamos falsos a mi nombre. Otro cargo de 0,000 en algún lugar. En el camino, Jessica estaba cantando con la radio. Feliz, relajada, como si no estuviera a punto de destruir mi vida. ¿Nerviosa, Linda?, preguntó en un semáforo en rojo. Un poco, mentí. No lo seas. Es solo firmar unos pocos papeles. 15 minutos dentro y fuera. 15 minutos para perderlo todo. Llegamos a las 10:55, a un edificio antiguo en la calle principal. El letrero decía, Notario Público número 33, Fred Miller, primo de Ryan. Entramos. La recepcionista nos llevó a una pequeña sala de espera. Paneles de madera oscura, títulos enmarcados, todo diseñado para inspirar confianza, para hacer que la gente firme sin leer. Ryan ya estaba allí sentado en un sofá de cuero, vestido con un traje. Parecía nervioso. Parecía culpable. Hola, mamá, dijo sin levantarse. Hola, hijo. Jessica se sentó junto a él, le tomó la mano, susurró algo. Él asintió. Me senté frente a ellos, con mi bolso en el regazo, mi corazón latiendo tan fuerte que pensé que podrían oírlo. A las 11 de la mañana en punto, un hombre salió de una oficina. Fred, el primo de Ryan. Lo reconocí de las fotos. Cuarentón, con un bigote, una sonrisa falsa. Buenos días, familia, dijo. Por favor, pasen. Entramos en su oficina. Un gran escritorio, 3 sillas, papeles apilados ordenadamente. Muy bien, comenzó Fred mientras les explicaba a Ryan y Jessica. Hoy, vamos a formalizar la solicitud de la hipoteca para la propiedad ubicada en 456 Mell Street en el vecindario de Willow Creek. ¿Mi casa? Estaba hablando de mi casa. Señora Linda, continuó mirándome. Usted es la propietaria de la propiedad según nuestros registros. ¿Es correcto? Sí, dije. Perfecto. Y su hijo Ryan y su nuera Jessica serán los beneficiarios del préstamo que se utilizará para mejoras en la propiedad. ¿Todos están de acuerdo? Jessica y Ryan asintieron de inmediato. No dije nada. Fred saca una carpeta gruesa. Comenzó a explicar los términos. 50,000, un plazo de 20 años, 12% de interés, números que sabía que nunca se usarían para mejoras, números que llevarían a Miami Beach. Necesito que los 3 firmen aquí, dijo Fred, señalando las líneas. Primero, la señora Linda como propietaria, luego Ryan y Jessica como solicitantes. Empujó los papeles hacia mí. Me ofreció un bolígrafo. Todos me estaban mirando. ¿Tiene alguna pregunta, señora Linda? Fred preguntó con esa sonrisa corrupta. Tomé el bolígrafo. Lo sostuve sobre el primer documento y luego hablé. Sí, tengo una pregunta. El silencio en la habitación era denso. Sí, dijo Fred, su sonrisa tambaleándose. ¿Revisaste los documentos originales de la propiedad? Fred parpadeó. Sí, por supuesto. Tenemos una copia certificada de la escritura justo aquí. ¿Una copia? Sí, señora. Una copia certificada es todo lo que se requiere. Abrí mi bolso lentamente. Saqué los documentos que había guardado toda la noche. Qué extraño, dije con calma. Porque tengo la escritura original aquí mismo. Coloqué el documento sobre su escritorio, el papel amarillento,
los sellos oficiales, la firma del notario de hace 25 años. Mi nombre completo. Linda Rodríguez, única propietaria. Fred se puso pálido. Mamá, ¿qué estás haciendo? Preguntó Ryan. Estoy haciendo lo que debí haber hecho hace meses, hijo. Estoy defendiendo lo que es mío. Saqué el segundo documento. Dije, es el testamento del señor Alfonso Anderson, el hombre que me empleó durante 25 años, el hombre que compró esta casa y me la cedió como pago por los servicios profesionales prestados. Fred tomó el documento con una mano temblorosa. Empezó a leer. Dice claramente, continué, que la casa fue una transacción legal, no una herencia, no un regalo de caridad, un pago registrado con un notario y testigos. Todo legal. Mamá, ¿de qué estás hablando? Ryan se levantó. Esa casa fue un regalo. El señor Anderson te la dejó. No, Ryan. Gané esa casa con 25 años de trabajo. Con cada día que pasé limpiando pisos. Esa casa es mía por derecho, no por lástima. Jessica también se levantó. Su cara estaba pálida. Linda, estás exagerando. Solo queremos ayudar. Hacer mejoras. ¿Mejoras? Interrumpí. Y por primera vez en meses, mi voz fue alta, firme, enojada. ¿Crees que soy tan estúpido que no sé lo que estás haciendo? Saqué el tercer conjunto de papeles, los estados de cuenta bancarios que encontré en su habitación. Estos, dije, arrojándolos sobre el escritorio, son las tarjetas de crédito que abriste a mi nombre sin mi permiso. 0,000 en deudas que yo no creé. Préstamos que nunca pedí. Todo con mi firma falsificada. La habitación quedó en completo silencio. Linda, no sé de qué hablas, empezó Jessica. No me mientas, grité. Y era la primera vez que gritaba en 6 meses. Encontré la carpeta en tu habitación. File on nota. Cuando el préstamo se apruebe, nos mudamos a Miami Beach. Sé todo. Jessica retrocedió. Raya me miró como si estuviera loca. Fred aclaró su garganta. Señora, si lo que está diciendo es cierto, esto es un caso de fraude. No puedo proceder con esta transacción. No procederás, dije, porque no hay transacción porque esta casa no está siendo hipotecada. Porque no estoy firmando nada. Me volví hacia mi hijo. Ryan Moraim. Él levantó la vista. Tenía lágrimas en los ojos. ¿Es cierto? Le pregunté. ¿Estabas realmente dispuesto a robarme para dejarme en la calle? Tu propia madre. Mamá, no fue así. Jessica dijo que estarías bien, que podrías alquilar algo pequeño, que no necesitabas tanto espacio. ¿Y le creíste? Las lágrimas empezaron a rodar por mi cara. Le creíste a ella en lugar de a tu propia madre, la madre que te crió sola. Ryan abrió la boca, pero no salió sonido alguno. Jessica le agarró del brazo. Ryan, vámonos. Tu madre está loca. Se lo está inventando todo. Él no se movió. Mi hijo, dije, con la voz quebrada. Te creí sola. Trabajé 30 años para darte un techo y educación, comida. Nunca pedí nada a cambio. Solo te pedí que me quisieras, que me respetaras, mamá. Y tú la elegiste a ella. Elegiste a una mujer que conoces desde hace un año sobre mí. Una mujer que me ha tratado como basura. Una mujer que planeó robarme todo. Ryan empezó a llorar. No quería. Ella dijo que era lo mejor. Que no necesitabas la casa. Que eras demasiado viejo para mantenerla. Cada palabra era una daga. Tengo 51 años, Ryan. No estoy muerta. No soy inútil. Y esa casa es mía. Me limpi las lágrimas. Volví a poner mis documentos en mi bolso. No voy a presentar cargos, dije, porque eres mi hijo y porque aunque me traicionaste, no soy como tú. Caminé hacia la puerta. Pero quiero que sepas algo. A partir de hoy, ya no eres bienvenido en mi casa. Tienes 3 días para recoger tus cosas y encontrar otro lugar. Mamá, no puedes echarnos. Ryan gritó. Me di la vuelta. Lo miré a los ojos. Me dijiste que si no te gusta, puedes irte. ¿Recuerdas? Bueno, ahora te estoy diciendo lo mismo. Si no te gusta, puedes irte. Salí de esa oficina notarial con la cabeza en alto. Fuera, el sol había atravesado las nubes, y por primera vez en meses, pude respirar. Todavía me pregunto si hice lo correcto. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? Tomé un taxi a casa. No quería esperar a Jessica. No quería estar cerca de ellos ni un segundo más. En el camino, solo miraba por la ventana. Las calles eran un borrón. Cuando llegué a la casa, cerré la puerta con llave. Me senté en el sofá de la sala, y por primera vez en 6 meses, lloré. Lloré por el hijo que había perdido,
por el niño de mejillas regordetas que me llamaba mamá y me abrazaba cuando tenía miedo, por el joven que juró que siempre me cuidaría. ¿Dónde se fue ese niño? Lloré hasta que no me quedaron lágrimas. Luego me levanté, me lavé la cara y empecé a hacer lo que tenía que hacer. Llamé al banco. Reporté las tarjetas de crédito fraudulentas. Congelé mi cuenta. Solicité una nueva tarjeta. Llamé a un cerrajero. Le pedí que viniera esa tarde y cambiara todas las cerraduras de la casa. Llamé a mi prima Brenda, la única familia que me quedaba. Look, honey, to do. Ella lloró conmigo por teléfono. Brenda, necesito que vengas, dije. Necesito que estés aquí cuando regresen. No quiero estar sola. Voy en camino, Linda. Estaré allí en 30 minutos. A las 3 de la tarde, llegó el cerrajero. Cambió las 3 cerraduras. Me dio 6 juegos de llaves nuevas. A las 4 de la tarde, llegó Brenda con su esposo, Mark. Entraron cargando bolsas de comida. No vas a pasar por esto sola, dijo, abrazándome. Nos sentamos en la cocina. Les conté todo, cada detalle. Ese chico se dejó envenenar. Mark dijo que esa mujer es malvada. A las 6 de la tarde, escuchamos un coche llegar. El Jetta Blanco. Brenda y Mark se levantaron de inmediato, parándose a mi lado como guardianes. Escuché el sonido de una llave en la cerradura intentando girar. No podía, golpeando la puerta. Mama, abre la puerta. Era la voz de Ryan, desesperada, furiosa. Tomé una respiración profunda. Caminé hacia la puerta, pero no la abrí. Ya cambié las cerraduras, dije desde adentro. Te dije que tienes 3 días para encontrar otro lugar. Mama, no seas ridícula. Tenemos que entrar. Nuestras cosas están ahí. Puedes venir. Por tus cosas mañana a las 10 de la mañana empacaré todo y lo dejaré en el porche, pero no vas a entrar a esta casa. Esto es una locura, Jessica gritó. No puedes simplemente echarnos. Voy a llamar a la policía. Adelante, dije con calma, y les mostraré los documentos fraudulentos, las tarjetas de crédito que abriste con mi firma falsificada, las solicitudes de préstamo. Veremos quién termina arrestado. Silencio al otro lado. Mamá, por favor. La voz de Ryan estaba quebrada. Hablemos. Podemos solucionar esto. No hay nada que solucionar, Ryan. Tomaste tu decisión cuando decidiste robarme. Cuando elegiste creerle a ella en lugar de a tu propia madre. No quería hacerlo. Ella me convenció. Y tú se lo permitiste. Más silencio. Esa es la diferencia entre nosotros, hijo. Yo nunca habría hecho eso porque sé lo que es correcto. Y tú, elegiste lo fácil. Mamá, mañana a las 10, tus cosas estarán afuera. Y después de eso, Ryan, no quiero verte de nuevo. Esas últimas palabras me costaron todo. Cada letra fue un pedazo de mi corazón siendo arrancado. No puedes decir eso, Ryan lloró. Soy tu hijo. Eras mi hijo, dije, con lágrimas corriendo por mi rostro. El hijo que crié no me habría traicionado así. Escuché sollozos del otro lado. Vamos, Ryan. Jessica dijo con voz dura. Tu madre se arrepentirá de esto. No me arrepiento, dije. Lo único de lo que me arrepiento es de abrirte la puerta ese domingo. De confiar en ti. Escuché pasos alejándose, el coche arrancando, el sonido desvaneciéndose. Me desplomé contra la puerta. Brenda me abrazó mientras lloraba. Se acabó, prima. Se acabó. Pero no lo estaba. Apenas estaba comenzando. Esa noche, Brenda y Mark se quedaron conmigo. No podía comer. No podía hablar. Todo lo que podía sentir era el dolor. Acababa de perder a mi hijo. A las 11 de la noche, se fueron. Me hicieron prometer que llamaría si necesitaba algo. Estaba sola en la casa, mi casa. Entré en la habitación de invitados, su habitación, con ropa en el suelo, botellas de perfume, fotos de ellos. Todo eso desaparecería mañana. Abrí el armario. Allí estaba la carpeta negra, la prueba de su fraude. La tomé y la puse en una caja con todas sus otras pertenencias. Que se la lleven. Que sepan que yo sabía. Trabajé toda la noche empacando, doblando 10 cajas, con todos sus zapatos caros, su ropa, sus bolsos falsos, todo comprado con dinero robado. A las 6 a.m. Termin. Me senté en el escalón del porche a esperar. A las 10 de la mañana llegó el Jetta blanco. Ryan salió solo. Jessica se quedó en el coche, con las ventanas subidas y gafas de sol. Mi hijo se veía terrible. Ojos hinchados, ropa arrugada. 2 días de barba. Mamá, dijo. No respondí. Solo señalé las cajas. Todo está ahí. Miró las cajas y luego a mí.
¿De verdad vas a hacer esto? Tu lo hices primero, Ryan. Solo me estoy protegiendo. Mamá, por favor, dame una oportunidad. Podemos hablar. Puedo explicar. ¿Explicar qué? ¿Cómo falsificaste mi firma? ¿Cómo planeaste dejarme sin hogar y endeudada? ¿Cómo me trataste como basura durante meses? Yo, tu lo hices, Ryan. ¿Y lo sabías? La dejaste hacerlo. La elegiste ella. Una esposa de 1 año sobre tu madre de 32. Él dejó caer los hombros. Lo siento, mamá. Yo también lo siento, hijo. Lo siento por no haber sido suficiente. Lo siento por haberte fallado de alguna manera. Lo siento por haberte criado pensando que está bien traicionar a la persona que te ama. No me felast. Su voz se quebró. Entonces no entiendo lo que pasó. ¿Dónde está el niño que prometió cuidarme? ¿El que dijo que me compraría una casa con jardín? Las lágrimas rodaban por su rostro. Soy yo, mamá. Sacudí la cabeza. No, Ryan. Ese niño se ha ido y tú lo mataste. Me levant. Entre. Ser la puerta. Lo escuché llorar al otro lado. Lo escuché cargar las cajas una por una. Escuché el coche alejarse. Y cuando regresó el silencio, me senté en el suelo de la sala y lloré como nunca antes lo había hecho en mi vida. Porque había ganado mi casa, pero había perdido a mi hijo. Los días que siguieron fueron los más silenciosos de mi vida. La casa estaba vacía. El silencio era una ausencia. Brenda venía todos los días. Trea comida que apenas te acaba. El tiempo sana, linda, decía. Una semana después, fui al banco para arreglar el lío. El gerente del banco parecía preocupado. Señora Linda, tienes 3 tarjetas de crédito activas con saldos muy altos y 2 préstamos personales en mora. No solicité ninguno de ellos, expliqué. Fue un fraude. Tengo pruebas. Le mostré los documentos. Esto es serio, dijo. Abriremos una investigación, pero el proceso puede tardar meses. ¿Qué puedo hacer? Puedes presentar una demanda formal. Tienes un caso sólido, pero necesitarás un abogado. Salí del banco con un peso en el pecho. Demandar a mi propio hijo. Meterlo en la cárcel. Me senté en un banco del parque. Y entonces supe que no iba a demandarlo. No iba a destruir su vida como él intentó destruir la mía porque no era como ellos. Pero tampoco iba a rescatarlo. Durante años, había sido la red de seguridad de Ryan. Cuando reprobaba un semestre, yo pagaba por ello. Cuando perdía su primer trabajo, le prestaba dinero. Cuando chocaba su coche, yo pagaba el deducible. Siempre yo, siempre salvándolo. Pero eso se había acabado. Si Ryan iba a aprender, tenía que hacerlo solo. Tenía que enfrentar las consecuencias. Volví al banco al día siguiente con un abogado. Recomendado por Brenda. Señora Linda, tienes 2 opciones, explicó. Primero, cargos criminales por fraude. Segundo, una demanda civil para limpiar tu nombre de las deudas. ¿Cuál es la diferencia? La demanda criminal busca castigo. La demanda civil busca protegerut. Con la demanda criminal, tu hijo podría ir a prisión. Con la demanda civil, las deudas se transfieren a su nombre y al de su esposa, pero no hay cargos criminales. No dudé. La demanda civil? Solo quiero limpiar mi nombre, nada más. El abogado asintió. Eres una mujer muy noble. No soy noble, dije. Solo estoy cansada de pelear. El proceso comenzó esa semana. Mi vida lentamente volvió a algo parecido a la normalidad. Empecé a hacer mi café con canela de nuevo. Regu mis rosas. La casa olía a mi hogar de nuevo. 2 semanas después de que Ryan se fue, recibí una llamada. Era él. Mi corazón dio un vuelco. Dudé, luego respondí. Hola, mamá. Su voz estaba quebrada, desesperada. Necesito tu ayuda. Ser los ojos. ¿Qué pasó, Ryan? Jessica se fue. Me dejó. Se llevó todo el dinero que teníamos. Estoy solo. No tengo dónde vivir. Me echaron del apartamento. Mamá, por favor. Necesito volver a casa. Cada palabra dolía. Pero algo nuevo dentro de mí. Algo fuerte se mantuvo firme. No. Ryan. ¿Qué? No puedes volver. Esta casa ya no es tu hogar. Mamá, por favor. No tengo a nadie más. Jessica me dejó con todas las deudas. Estoy recibiendo llamadas de cobro todo el día. Voy a perder mi trabajo. Esas son las consecuencias de tus decisiones, hijo. ¿Cómo puedes ser tan cruel? Soy tu hijo. Mi voz se quebró, pero no me eché atrás. Y soy tu madre. La madre a la que intentaste robar.
La madre a la que trataste como basura. Recuerda, ya dije que lo siento. ¿Qué más quieres? Quiero que crezcas, Ryan. Quiero que entiendas que las acciones tienen consecuencias. Quiero que aprendas a ser un hombre. Mamá, durante 32 años, te he salvado de todo. Te protegí. Y mírate. Te convertiste en alguien que roba a su propia madre. Alguien que se deja manipular. Alguien sin carácter. Las palabras fueron duras, pero eran necesarias. Así que no, Ryan. Esta vez no te voy a salvar. Vas a tener que salvarte a ti mismo. Y si no puedo, entonces aprenderás. Así como aprendí cuando tu padre me dejó sola con un niño de 5 años. Nadie me salvó, Ryan. Yo me salvé a mí misma. Silencio. Eso es fácil para ti decirlo, murmuró. Facil. Me reí con una risa amarga. Ryan, vendí tortillas para alimentar. Trabajé jornadas de 12 horas para pagar tu escuela. Pasé toda la noche cosiendo para comprar tus útiles. Y nunca te pedí que me agradecieras. Solo te pedí que fueras un buen hombre. Y fallaste. Mamá, por favor, busca ayuda. Hijo, llama a tus amigos. Llama a Brenda. Encuentra un trabajo. Encuentra una manera. Pero no me llames. Me estás abandonando. Las lágrimas caían por mi rostro. No, Ryan. Tú me abandonaste primero. Solo te estoy dejando enfrentar lo que creaste. Te vas a arrepentir de esto. Tal vez, pero al menos podré mirarme al espejo. Colgué. Me quedé allí temblando. Brenda llegó media hora después y me encontró llorando. ¿Qué pasó? Look, Auntie. Me abrazó con fuerza. Hisis lo correcto, Linda. Por primera vez en tu vida, pusiste un límite. Eso no es cruel. Eso es sabio. Pero, ¿y si algo le pasa? ¿Y si termina en la calle? No es tu responsabilidad. No más. Tiene 32 años. Es hora de que aprenda. Esa noche, escribí una carta que nunca envié. Ryan, espero que algún día entiendas por qué hice esto. No fue para castigarte. Fue para salvarte. Porque un hijo que depende de su madre a los 32 años no es un hijo. Es un niño en el cuerpo de un hombre. Y no te hice ningún favor al protegerte tanto. Te volví débil. Te volví vulnerable. Así que ahora te estoy dejando ir. Te estoy dejando caer para que aprendas a levantarte porque no estaré aquí para siempre. Puse la carta en mi cajón junto a la llave oxidada que ya no necesitaba porque la verdadera llave nunca fue de metal. Fue el valor para decir que no. El valor para establecer límites, el valor para soltar. Pasaron 3 meses. Poco a poco reconstruí mi vida real. Volví a pintar las paredes. Ese amarillo suave que siempre amé, el que Jessica decía que era para viejas. Volví a colgar mis fotos. Las cortinas florales volvieron a ponerse. Conseguí un trabajo a tiempo parcial en una librería local, no por el dinero. Mi pensión era más que suficiente ahora, pero la necesitaba para mi alma, para salir, para hablar con gente. Brenda todavía venía los miércoles. Tomábamos café y hablábamos de todo excepto de Ryan hasta un miércoles de julio. Prima, necesito decirte algo. Mi corazón se apretó. ¿Qué es, Ryan? Ella asintió. Lo vi ayer en el mercado. Me senté lentamente. ¿Cómo está? Brenda dudó. No se ve bien, Linda. Muy mal. ¿Tan mal? Delgado, desgastado, con ropa vieja. Estaba comprando la comida más barata, frijoles, arroz, nada más. Me dolió el pecho. ¿Habló contigo? Sí, preguntó por ti. Le dije que estabas bien. Él empezó a llorar ahí mismo en medio del mercado. Las lágrimas me picaron los ojos. ¿Dijo algo más? Dijo que Jessica lo dejó con todas las deudas, que se escapó con otro hombre, uno con dinero de verdad, que solo lo usó para intentar robar tu casa. Cuando el plan falló, lo abandonó. Ser los ojos. ¿Dónde está viviendo? En una habitación alquilada, un lugar diminuto en el parque industrial. Dijo que perdió su trabajo por las llamadas de cobro. Consiguió algo en un almacén. Cargando cajas 12 horas al día. Mi hijo, Ryan cargando cajas. ¿Te pidió dinero? Pregunté. No, ofrecí, pero él se negó. Dijo que tenía que aprender a manejarlo por sí mismo. Dijo que su madre tenía razón. Las lágrimas fluían libremente ahora. Prima, ¿por qué estás llorando? ¿No es esto lo que querías que él aprendiera? Sí, susurré, pero no pensé que dolería tanto verlo caer. Brenda tomó mi mano. ¿Quieres que vaya a buscarlo? ¿Quieres hablar con él? Sacudí la cabeza. No todavía. Él no está listo, y yo tampoco.
Pero las noticias seguían llegando a través de Brenda, a través de los vecinos. Ryan había perdido peso. 30 libras. Decían que su rostro estaba demacrado. Las deudas lo estaban aplastando. Los bancos habían comenzado procedimientos legales. Mi abogado había limpiado mi nombre con éxito. Pero ahora todo recayó sobre Ryan. Más de 30,000 pesos. Jessica había desaparecido. Se rumoraba que estaba en Cancún con un empresario viviendo la vida que quería construir con mi dinero. En septiembre, 6 meses después de que él se fue, recibí otra llamada de Ryan. Esta vez respondí al primer timbre. Hola, mamá. Su voz era diferente, más suave, humilde. Sé que no quieres hablar conmigo, pero necesitaba decirte algo. ¿Qué es? Tenías razón en todo. Fui un tonto, un cobarde, un mal hijo. No dije nada. Solo escuché. Jessica me dejó en la calle. Se llevó todo. Me dejó con las deudas y una carta diciendo que era demasiado débil para ser un hombre de verdad. Una risa amarga salió de su garganta. ¿Sabes cuál es la parte más triste, mamá? Ella tiene razón. Soy débil. Siempre lo fui. Y tú me lo dijiste, pero no quise escuchar. Ryan, no. Déjame terminar. Por favor. Tomó una respiración profunda. Estos meses han sido los peores de mi vida. No tengo dinero. Apenas puedo pagar mi habitación. Como una vez al día. Trabajo 12 horas cargando cajas. Estoy tan cansado. Simplemente me quedo dormido con la ropa puesta. Los cobradores me llaman todos los días. Me amenazan. Y no tengo forma de pagar. Cada palabra era un cuchillo en mi corazón. ¿Por qué me estás diciendo esto? Pregunté, con la voz temblorosa. Porque quiero que sepas que lo entiendo. Entiendo lo que intentaste enseñarme. Que la vida no perdona. Que las decisiones tienen consecuencias. Que no puedes traicionar a alguien que te ama y esperar que esté bien. Silencio. No te estoy pidiendo que me ayudes, mamá. No te estoy pidiendo dinero ni que vuelvas. Solo quiero que sepas que lo siento. Lo siento de verdad. Y espero que algún día puedas perdonarme. Las lágrimas caían sobre mi regazo. Ryan, yo no tienes que decir nada. Solo gracias por responder. Gracias por escuchar. Colgó antes de que pudiera responder. Me quedé allí llorando. No dormí esa noche. Pensé en mi hijo, su voz rota, su vida arruinada. ¿Era esto lo que quería ver? ¿Que sufriera tanto? No. Pero no era mi trabajo salvarlo. La vida, esa cruel pero justa maestra, estaba cobrando la deuda que él debía. Daniela lo había usado y lo había desechado, justo como él me había desechado a mí. Las deudas lo perseguían, así como él me había perseguido a mí por mi dinero. La vida siempre cobra, a veces con intereses. Una tarde de octubre, 7 meses después de todo, estaba en el jardín regando mis rosas, cuando escuché un golpe. Abrí la puerta. Era Ryan. Pero no el Ryan arrogante, no el hombre en traje. Este era un hombre delgado con una barba desaliñada, ropa gastada. Tenía ojeras bajo los ojos. Sus manos estaban sucias de trabajo. Mamá, dijo, y su voz se quebró de inmediato. No estoy aquí para pedir nada. Solo vine a traerte esto. Él extendió un sobre. Lo abrí. Dentro había 40 pesos en billetes arrugados. Es todo lo que pude ahorrar este mes, dijo. Sé que te debo mucho más. Sé que nunca podré devolver lo que hicimos, pero quiero intentarlo, incluso si me lleva el resto de mi vida. Lo miré a los ojos y por primera vez en meses vi a mi verdadero hijo. No el hombre manipulado, no el ladrón, no el traidor. Vi al chico que una vez prometió cuidarme. El chico que finalmente estaba tratando de madurar. No quiero tu dinero, Ryan, pero mamá, quédatelo. Úsalo para comida, para pagar tu habitación, para salir de deudas. Sacudió la cabeza, con lágrimas rodando por su rostro sucio. No merezco tu perdón. No, dije firmemente. No lo haces. Aún no. Pero algún día, tal vez. Cuando seas el hombre que siempre debiste ser, ese día hablaremos. Asintió. Se secó las lágrimas con la manga. Take care of mama. Siempre te he querido, incluso cuando estaba siendo un idiota. Yo también te quiero, hijo. Por eso te dejé caer. Para que pudieras aprender a volar. Cerré la puerta suavemente. Lo escuché llorar al otro lado durante un largo minuto, luego sus pasos alejándose. Me senté en el sofá, con los 40 pesos en la mano, y sonreí porque la vida le había dado a Ryan exactamente lo que merecía. Dolor, soledad, consecuencias, pero también algo más importante. Una oportunidad de redención. Una oportunidad para ser mejor.
Y esa oportunidad la había ganado con sufrimiento, con humildad, con trabajo. La justicia había llegado. No con mi venganza, sino con el equilibrio natural de la vida. Han pasado 2 años desde aquel día en la oficina del notario. 2 años desde que recuperé mi casa, mi dignidad, mi vida. Hoy tengo 53 años. Mi cabello es más gris. Tengo más arrugas. Pero también tengo algo que no tenía antes. Paz. Paz real. El tipo que viene de saber quién eres y lo que mereces. Todavía vivo en mi casa en Willow Creek. Las paredes son amarillas, ese amarillo suave que siempre me encantó, y las ventanas tienen cortinas florales. En el jardín, mis rosas están floreciendo más hermosas que nunca. Trabajo en la librería 3 veces a la semana, no porque lo necesite, sino porque me gusta. Brenda todavía visita los miércoles. Tomamos café con canela y hablamos de todo. Y a veces, solo a veces, hablamos de Ryan porque sí, Ryan sigue en mi vida. Pero de una manera diferente. Después de ese día, me trajo los 40 pesos y siguió viniendo. Una vez al mes, siempre a tiempo, siempre con un sobre de dinero que nunca acepto, pero que él insiste en traer. Es por mi dignidad, mamá, no por la tuya. Y lo entiendo. Al principio, nuestras conversaciones eran breves y torpes. Me contaba sobre su trabajo en el almacén. Le contaba sobre la librería, pero poco a poco las heridas comenzaron a sanar. Hace 6 meses, Ryan consiguió un mejor trabajo en una empresa de logística. No es genial, pero mejor que cargar cajas. Alquiló un pequeño apartamento. Empezó a pagar sus deudas poco a poco, me dice con orgullo. Y escucho con el corazón lleno porque mi hijo finalmente está creciendo. Hace 3 meses, me preguntó si podía venir a cenar un domingo. Solo si quieres, mamá. No siento que tenga derecho a pedirlo, pero extraño tus enchiladas. Sonreí. Ven el próximo domingo a las 2. Llegó a tiempo con flores, rosas amarillas. Sé que son tus favoritas, dijo él. Comimos juntos en la mesa del comedor. La misma mesa donde Jessica una vez contó mi dinero de pensión. La misma mesa donde todo se rompió, pero ahora era diferente. Ryan comió despacio, afortunadamente. Mamá, dijo cuando terminamos, necesito decirte algo. Mi corazón se apretó. ¿Qué pasa, hijo? He estado yendo a terapia durante 4 meses. Lo miré sorprendido. ¿Terapia? Él asintió. Necesitaba entender cómo pude hacer lo que hice, cómo pude traicionarte así. Y mi terapeuta me ayudó a ver que siempre fui débil, que siempre buscaba a alguien más que me dijera qué hacer. Primero tú, luego Jessica. Nunca aprendí a ser mi propia persona, a ser responsable. Se secó los ojos. Y me ayudó a entender que tú no me fallaste. Te fall al no madurar. Al dejarme manipular. Las lágrimas rodaban por su rostro. También me di cuenta de que Jessica no era solo malvada. Ella estaba rota como yo, tratando de llenar un vacío con cosas, con mentiras. Pero la diferencia es que ella nunca cambiará y yo sí puedo. Me levanté de mi silla y lo abracé. Lloró en mi hombro como cuando era un niño pequeño. Perdóname, mamá. Por favor, perdóname. Ya te perdoné, hijo. Hace mucho tiempo. ¿De verdad? ¿De verdad? Porque te veo esforzándote. Te veo crecer. Y eso es todo lo que siempre quise para ti. Desde ese día, Ryan viene a cenar todos los domingos. No vive conmigo. No me pide dinero. No espera que lo rescate. Solo viene a hablar, a estar juntos, a reconstruir. Y lo recibo con amor, pero también con límites. Porque aprendí algo importante. Amar no significa habilitar. Amar también significa saber cuándo decir que no. Cuándo dejar que alguien enfrente sus consecuencias, cuándo dejarlo ir. Hace una semana, Ryan me dijo que terminó de pagar la última deuda. No le debo nada a nadie, mamá. Bueno, excepto tú. Te debo todo. ¿No me debes nada, hijo? Sí. Te debo una disculpa que nunca será suficiente. Te debo los años de paz que te robé. Te debo el respeto que no te di. Entonces, devuélveme siendo un buen hombre. Siendo honesto, siendo fuerte. Esa es la única deuda que quiero que pagues. Él sonrió. Una sonrisa triste, pero esperanzadora. Lo intentaré, mamá. Cada día lo intentaré. Hoy, mientras escribo esto en mi diario, miro por la ventana mis rosas amarillas y pienso en todo lo que he pasado. El dolor, la traición, la soledad. Pero también pienso en lo que gané. Gané mi casa. Gané mi dignidad. Gané mi paz. Y sobre todo, gané la certeza de que puedo estar sola sin estar vacía.
Que mi valor no depende de cuánto me amen los demás, sino de cuánto me amo a mí misma. Si pudiera hablar con la Linda de hace 2 años, esa mujer asustada que dejaba que se aprovecharan de ella, le diría esto. No tengas miedo de defenderte. No tengas miedo de establecer límites. No tengas miedo de estar solo. Porque la soledad con dignidad es mejor que la compañía con humillación. Le diría que está bien amar a su hijo, pero también está bien no dejar que él la destruya. Y le diría que el perdón no significa olvidar. Puedes perdonar y aún así mantener tu distancia. Puedes amar y aún así protegerte. Porque el amor sin límites no es amor. Es autodestrucción. Hoy, a los 53 años, sé quién soy. Soy Linda. Una mujer que trabajó 30 años por su hogar. Una madre que amó tanto que casi se perdió a sí misma. Una sobreviviente que aprendió a luchar. Y si mi historia puede ayudar a solo una persona más a abrir los ojos, a establecer límites, a valorarse, entonces todo lo que sufrí valió la pena. Porque a veces las madres también necesitan aprender a soltar, a dejar que sus hijos caigan para que puedan aprender a levantarse. Y aunque duele, es la única manera en que realmente crecen. La vida me enseñó que la justicia no siempre llega rápidamente, pero llega. Jessica sigue por ahí, supongo, buscando a su próxima víctima, viviendo su vida vacía. Y Ryan está aquí luchando, creciendo, convirtiéndose en el hombre que siempre debió ser. ¿Volveremos a ser como éramos antes? No, nunca. Porque antes yo estaba ciega y él era un niño. Ahora veo con claridad y él es un hombre. Y esa es una relación mucho más honesta, mucho más real. Cierro mi diario. Son las 2 de la tarde. Ryan estará aquí pronto para la cena del domingo. Me levanto y voy a la cocina para hacer las enchiladas que le encantan. Y mientras cocino, sonrío porque mi casa huele a canela otra vez. Porque mis paredes son amarillas otra vez. Porque mi corazón está tranquilo de nuevo. Y porque aprendí la lección más importante. No puedes salvar a nadie que no quiera salvarse a sí mismo. Pero puedes salvarte a ti mismo. Y eso, al final, es lo único que importa. Gracias por escuchar mi historia. Si tocó tu corazón, por favor suscríbete a Voces Silenciadas y activa la campana. Escucharás más historias de personas que convirtieron su dolor en sabiduría. Comparte esta historia con alguien a quien amas. A veces, una historia como esta puede cambiar el día entero de una persona. Dios te bendiga y hasta la próxima.